Buenas noches a todos los presentes, continuando con la semana de diplomado de litigación y derecho penal. Hoy tenemos la presencia de la doctora Jessica Yesenia Paso González, quien nos discernirá sobre el tema de interrogación y contrainterrogación. Antes de ello, permítame mencionar una frase. Interrogatorio exitoso no necesita que el testigo confiese, solo necesita que el jurado dude. Esta frase está dada por Jerry Spence, que si bien es cierto, Spence pretendía o entendía que la duda razonable no se crea con certeza, sino que hay grietas en la credibilidad. Es así que una contradicción bien explicada o bien explotada vale más que 1000 pruebas. Es por ello que permítame destacar algunos puntos importantes de nuestra ponente del día de hoy. La doctora Jessica Yesenia es magíster por la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Asimismo, cuenta con estudios en maestría en Derecho Penal y Procesal Penal y en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres. Tiene una amplia experiencia en el uso del sistema de gestión fiscal, elaborando disposiciones, control de plazos y programación de agencia fiscal. Asimismo, actualmente desempeña el cargo de asistente en función fiscal en el Ministerio Público, explícitamente en la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, Chiclayo, exactamente en el tercer equipo. Asimismo, ella ha laborado como asistente judicial en el Poder Judicial, en el 10º Juzgado de Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar. Es así que, doctora Erika, le brindo el uso de la palabra para que pueda comenzar con su disertación. Muy buenas noches con todos los presentes. Agradezco una vez más la invitación realizada por la Asociación Lex Justas, que me permite poder dialogar con todos ustedes respecto a un tema muy importante, como lo es el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Pues bien, todos sabemos que nuestro Código Procesal Penal reconoce 3 etapas procesales, ¿no? Como lo son la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Cuando nos referimos a la etapa de investigación preparatoria, no sé si me puedas apoyar, Jean-Pierre, en esta fase inicial, la teoría del caso se halla en su etapa recolectiva y constructiva. Es decir, tanto el Ministerio Público como los abogados de la defensa van a necesitar obtener la mayor cantidad de pruebas para solidificar su teoría del caso, ¿no? Nos enfocamos luego a una etapa intermedia. Aquí va a ocurrir una fase de depuración, ¿no? Es decir, se van a excluir elementos débiles o se van a admitir elementos fuertes. Y ello, ¿por qué es importante? Porque en nuestro control de acusación tenemos que llegar con los elementos que, bueno, van a ser medios probatorios que solidifiquen aún más lo que nosotros ya hemos venido trabajando. Y por último, una etapa de juzgamiento, y es que en el juicio oral, la teoría del caso va a alcanzar su fase expositiva. En ella se va a desahogar todo lo que nosotros hemos depurado ya, y es que a través del interrogatorio, la fiscalía va a persuadir al juzgador, ¿no? A través de una, ya sea a través del Ministerio Público de una culpabilidad probada o a través del abogado de la defensa con una duda razonable. Siguiente, por favor. Bien. ¿Qué nos dice? El interrogatorio es el momento de la etapa del juicio oral en que los órganos de prueba son llamados a declarar ante el juez. Debemos recordar que un interrogatorio es una serie de preguntas dirigidas tanto a testigos, peritos o partes involucradas en un proceso cuyo objetivo va a ser obtener información, probar hechos, pero sobre todo evidenciar contradicciones. Nos dice que es la oportunidad para crear credibilidad de nuestra teoría del caso. Quizás es la única oportunidad que nosotros tenemos, ya sea como Ministerio Público o abogados de la defensa, y esto va a permitir lograr a través de un relato claro, coherente, pero sobre todo alineado con nuestra teoría del caso,
poder convencer al juez, ¿no? Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues lógicamente vamos a utilizar preguntas abiertas, preguntas que no son permitidas en un juicio oral, ¿no? Y sobre todo un interrogatorio. Como por ejemplo, ¿no? Preguntas, señor, por ejemplo, Jean-Pierre, ¿puede describirme lo que observó el día del incidente? ¿No? Es una de las preguntas abiertas. El qué, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Ahora, si hablamos de las funciones del interrogatorio, vamos a un interrogatorio, bueno, directo, ¿no? Vamos a decir que básicamente tiene 3 funciones. Debe ser efectivo, es decir, se debe evitar aquí toda información irrelevante, debe tener la función de ser lógico, es decir, el testimonio debe ser un testimonio, un relato coherente, y por último debe ser persuasivo, es decir, debe lograr el convencimiento del juez, ¿no? Es lo que buscamos con nuestra teoría del caso. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien. Al hablar de las reglas del buen interrogatorio, sabemos que en un proceso penal acusatorio lo que se busca siempre es garantizar la claridad, el control y el respeto a la contradicción, ¿no? Evitando así la manipulación y enfocándonos en una verdad procesal. Estas normas extraídas de principios como los del Código Procesal Penal en el artículo 378, lo que buscan es enfatizar la preparación, la precisión y la cortesía también para testigos, peritos o acusados. Hay que tener en cuenta que nuestro Código Procesal Penal nos limita, bueno, no nos limita, nos da una noción de los principios que nosotros debemos utilizar en esta etapa, ¿no? Hablamos del principio de oralidad, del principio de contradicción, el principio de publicidad y de inmediación. Entonces, ¿qué nos dice las reglas del buen interrogatorio? Prepárese exhaustivamente, ¿no? No solamente nosotros, ojo, como abogados de la defensa o como Ministerio Público, ¿no? También debemos prepararnos, preparar al testigo, al perito o al declarante que vamos a llevar a juicio. Debemos conocer, y ellos deben conocer las declaraciones previas, los hechos, y nosotros debemos conocer incluso la psicología del testigo antes de empezar. Segundo, formule preguntas claras y específicas. Nosotros debemos evitar ambigüedades o conclusiones previas, ¿no? Esto va a hacer que quizás el juzgador nos limite a hacer nuestras preguntas. Entonces, debemos evitar todo tipo de preguntas que no son permitidas, ¿no? Evite preguntas prohibidas, lo que decía. Por ejemplo, preguntas capciosas, preguntas sugestivas, preguntas impertinentes. ¿Puedes seguir, Jean-Pierre, por favor? Ya. ¿Qué nos dice el artículo 170, inciso 6 del Código Procesal Penal? ¿No? Nos dice, son inadmisibles las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, salvo esta última en el contrainterrogatorio. Entonces, vemos aquí que nuestro artículo 170 nos habla ya de lo que está prohibido en un interrogatorio. Segundo, nos dice el artículo 119, inciso 2 del Código Procesal Penal. El declarante será invitado a manifestar cuanto conozca sobre el asunto de que se trate y después, si es necesario, se le interrogará a las preguntas que se le formulen. No serán impertinentes, capciosas ni sugestivas. Nos prohíbe nuevamente. El artículo 376, inciso 2, literal D, del Código Procesal Penal nos dice, no son admisibles preguntas repetitivas sobre aquello que el acusado ya hubiese declarado, salvo la evidente necesidad de una respuesta aclaratoria. Entonces, como bien sabemos, ya nuestro Código Procesal Penal limita las preguntas que nosotros tenemos que hacer en un interrogatorio. Antes, por favor, Jean-Pierre, ubícate en la diapositiva anterior. Gracias. Cuarto, use preguntas abiertas. Como ya bien dijimos, el qué, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Que nos va a ampliar un poco el panorama de lo que ocurrió en el hecho, en la teoría del caso que nosotros presentamos. Quinto, mantenga un orden cronológico, ¿no? Es muy importante en el interrogatorio empezar, aunque suene un poco extraño, ¿no? Desde el inicio, luego ir
poco a poco contando la historia para que el juez pueda captar lo que ha sucedido y finalmente llegar al final, a la conclusión. Ojo, debemos recordar que el juez siempre se queda con lo primero que decimos y con lo último que probamos, ¿no? Entonces, eso es importante. En un interrogatorio directo, continúa Jean-Pierre, por favor. En un interrogatorio directo durante el juicio oral por homicidio por lucro, por ejemplo, ¿no? Que está estipulado en el artículo 108, inciso 4 del Código Penal peruano, ¿qué nos dice? Que la estructura estándar incluye acreditación, es decir, la validación del testigo, ¿no? Una introducción, es decir, un contexto general y temas de fondo. Por ejemplo, las pruebas del móvil, ¿no? Si es un móvil económico o se trata de una causalidad, ¿no? ¿Qué nos dice la acreditación del testigo? Por ejemplo, ¿no? Fiscalía indica, señoría, solicito acreditar al testigo Luis Torres Mendoza con DNI 45 67 8901, testigo ocular del homicidio ocurrido el día 12 de febrero del 2026 en la ciudad de Chiclayo, quien declaró en diligencias preliminares, a fojas 320, 325 el expediente y fue reconocido en rueda de identificaciones a fojas 280. Se presenta voluntariamente sin impedimentos. Entonces el juez dirá, acreditado, puede proceder, ¿no? Nos tiene que dar el visto bueno. Segundo, introducción al caso. El fiscal dirá, ¿no? Señor Torres, confirme su identidad y relación con los hechos. Explique brevemente dónde se encontraba el día 12 de febrero del 2026 a las 20:30 horas y cómo presenció el incidente sin detallar aún los móviles o acciones específicas. ¿Qué nos dirá el testigo? Sí, efectivamente, señor fiscal, mi nombre es Luis Torres Mendoza, estaba vendiendo jugos a 10 metros del cruce de la avenida Luis González y calle Vicente de la Vega, cuando de repente oí gritos, vi la agresión fatal del señor Miguel Ángel Rojas, ¿no? Tercero, hablamos de temas de fondo. ¿Qué nos dice la fiscalía? Describa cronológicamente qué observó desde el inicio del altercado hasta la huida del agresor. ¿Qué nos dirá el testigo? Señor fiscal, yo vi al imputado Víctor Salazar López discutir con la víctima por una deuda de 5,000 soles por venta de un terreno falso. Luego Salazar sacó un cuchillo, apuñaló 3 veces en el torso de la víctima y cayó sangrando y murió en minutos. ¿Qué estamos acreditando acá? Respecto a los temas del fondo, la secuencia fáctica del homicidio, ¿no? Siguiente. Fiscalía dirá, ¿escuchó la conversación previa? ¿Qué dijo el imputado sobre el dinero y el motivo? ¿Qué nos dirá el testigo? Salazar gritó, paga lo del terreno o te mato. La víctima replicó que era una estafa, bueno, que no pagaría, ¿no? ¿Qué estamos acreditando acá? El móvil por lucro. Tercero, fiscalía, ¿reconoce al imputado en audiencia? ¿Vio el arma decomisada, no? Testigo, sí, es él, está de camisa negra, el cuchillo es idéntico con la sangre fresca que recogió la policía. ¿Qué estamos logrando acá? Identificar a la persona que cometió el hecho y obviamente dando a conocer las pruebas materiales. Cuarto, credibilidad y corroboración, ¿no? Acá lo que vamos a acreditar es acreditar la corroboración de lo que está diciendo nuestro testigo. ¿Su posición permitía una visión clara? Sí, había mucha iluminación, lo cual me permitió ver lo sucedido de manera clara. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo más o menos estructuramos un interrogatorio, ¿no? Estamos utilizando preguntas abiertas, ¿no? Y es el testigo el que nos está brindando la información. Siguiente, por favor. Ya, bueno, esos son otros ejemplos, ¿no? Siguiente. Anterior. Bien, vamos a encontrar también que tenemos, por ejemplo, testigos que no son, bueno, personas profesionales, pero que nos dan igual cierta información que es beneficiosa para nuestros casos. Por ejemplo, acá nos dice el señor fiscal, señor Pablo, ¿no? Indíqueme, por favor, qué hizo el señor Juan González. El testigo dirá, le entregó pastel, cloro y marimba a Pedro Sánchez. Entonces, si el fiscal no está atento, bueno, dejará pasar esa línea que acaba de indicar y qué dirá, ¿no? Y el día, por ejemplo, ya no le preguntará sobre el señor Juan González, sino sobre otra persona que también pudo estar presente. Acá, sin embargo,
¿no? El fiscal le pregunta, señor Linares, ¿qué quiere decir con pastel? Entonces, aquí aclaramos, ¿no? El testigo. Ah, con pastel, pasta básica de cocaína. Fiscal, ¿y con cloro? Clorhidrato de cocaína. Y con marimba, marihuana. Entonces, en un caso, por ejemplo, de tráfico ilícito de drogas, vamos a tener más que claro que existió droga, ¿no? Siguiente. Bien, ahora pasamos al contrainterrogatorio. ¿Qué nos dice el contrainterrogatorio? El contrainterrogatorio es el examen cruzado que la parte adversa realiza al testigo perito declarante de la contraparte inmediatamente después del interrogatorio directo. El contrainterrogatorio es un arma mortal, como decimos acá, ¿no? Si es que lo sabemos utilizar. Aquí, por ejemplo, si yo soy Ministerio Público y ofrezco a un testigo, a un perito o a un declarante, pues yo lógicamente haré el interrogatorio y el abogado de la defensa se encargará del contrainterrogatorio. Y viceversa, ¿no? Si es el abogado de la defensa el que ofrece a su testigo, a su perito o su declarante, él será el que interroga y nosotros, Ministerio Público, el que contrainterroga. Entonces, ¿cuáles son las diferencias puntuales acá? Básicamente que quien domina la información en un interrogatorio es el testigo. Y quien domina la información en el contrainterrogatorio es el que contrainterroga. No, aquí también vamos a tener unas reglas de un buen contrainterrogatorio. Continúa, por favor, Jean-Pierre. Primero, solo si beneficia. Quiero hacer hincapié en esto porque realmente es importante, ¿no? Nosotros, ya sea como abogado de la defensa o Ministerio Público, lo vuelvo a repetir, nunca, pero nunca debemos contrainterrogar a un testigo, a un perito o a un declarante si no tenemos la completa seguridad que vamos a obtener una ganancia probatoria de esto. Porque lógicamente, si nosotros no sabemos qué es lo que vamos a obtener, esto nos puede traer abajo nuestra teoría del caso. Segundo, preguntas cerradas. ¿Se van a permitir? Sí, en el contrainterrogatorio sí se permiten porque nos va a permitir controlar o enfocar la información, ¿no? Por ejemplo, señorita perito, usted, en un caso de tocamientos indebidos, ¿no? Señorita perito, usted ha indicado que ha realizado una pericia a la agraviada para saber si hay afectación psicológica. ¿Es así o no es así? Sí, le dirá, ¿no? Aquí hay una respuesta de sí o no, que son preguntas cerradas. Y esto va a ser para poder aclarar qué es lo que se ha realizado. Por último, sea cortés y estratégico. Siempre digo que se gana más destruyendo con credibilidad que con agresividad. Al juez no le va a importar si tú gritas más, si tú levantas más la voz, si tú callas más, no. El juez realmente solamente te va a tomar por una persona loca, por una persona que no tiene más recursos, ¿no? Y más bien te va a mandar a estudiar. Entonces, eso es lo que debemos evitar. Estos actos van a encarnar el principio de contradicción en un proceso penal acusatorio, que nos permite garantizar igualdad de armas y, sobre todo, buscar la verdad material, ¿no? Es importante, chicos, saber cuándo, cómo y en qué momento utilizar un interrogatorio y un contrainterrogatorio, porque ya hemos tenido casos, ¿no? Y hemos visto también abogados de la defensa que más bien sus testigos han servido para acreditar más la teoría del Ministerio Público. Y también tenemos que hacer un mea culpa, es que nosotros quizás nos hemos confiado en una respuesta porque nosotros no hemos conocido a fondo a nuestro testigo, ¿no? No olvidemos que, bueno, en nuestro caso, que nosotros trabajamos con personas, digo, ¿no? O bueno, nuestros casos en crimen organizado son con personas que lógicamente se encuentran dentro de una banda criminal, siguen siendo delincuentes. Nosotros, por eso no podemos confiar en lo que dice nuestro testigo, nuestro colaborador eficaz, nuestro testigo con clave, porque ellos no dejan de ser delincuentes, ¿no? Y ellos, claro, van a decir que están diciendo la verdad, pero del 100% de lo que ellos nos dicen, solamente el 15% es verdad. Entonces, aquí hay chamba de fiscal, hay chamba de Ministerio Público para poder llegar a la verdad, ¿no? Es
Es importante esto y se los digo a manera de experiencia, como les repito, porque ya hemos tenido casos en donde, bueno, se ha arriesgado mucho, ¿no?, en nuestro trabajo de meses, ¿no? Para poder sacar una información, pero a veces no es lo correcto, no es lo que nos conviene como Ministerio Público o como abogado de la defensa. Bueno, con esto quiero concluir. Quizás tengan ustedes algunas preguntas más por hacer, ¿no? Me gustaría escucharlos. Quizás algunos ya son abogados y tienen cierta experiencia. Me gustaría escuchar sus casos o qué es lo que han percibido de estos interrogatorios. Y estoy presta a escucharlos, chicos. Muchas gracias. Sí, doctora, en mención a ello, la sala está disponible para que puedan comentar a través del chat del Meet o en este caso levantar su mano en la opción de la manito para hacer las preguntas directas. En vista que no hay preguntas alguna, doctora, se le agradece a usted por su presencia el día de hoy y asimismo hacerle una invitación próxima a futuras ponencias en nuestra institución como es Lex Justa, junto al convenio realizado con la Escuela Jurídica Niña Flex y y el Ilustre Colegio de Sullana por este importante evento realizado el día de hoy. Te agradezco mucho, Jean-Pierre. Desde aquí también mandarle un saludo a Andrés, presidente de las Sesiones Justas, y a todos ustedes, chicos. Yo creo que es importante estos espacios para poder comunicar nuestras experiencias y poder compartir un poco también de nuestras falencias, ¿no?, que podamos tener y que como estudiantes, incluso como profesionales, se nos va a ir dando a lo largo de nuestra carrera. Agradezco una vez más a todos ustedes por darse un tiempo y espero verlos pronto. Muchas gracias.